Bos días, vamos a iniciar esta roda de prensa que ten como objetivo o inicio do curso 17-18, que como todos sabedes, hoxe é o primeiro día lectivo de ese curso, e ademais este ano vamos a iniciar o curso co lanzamento e a posta en marcha dunha nova aplicación de información, formación e notificación para tanto os profesores, estudantes, PAS da UDC, como tamén para persoas externas que queran ter información sobre a Universidade da Coruña. Está disponible tanto para Android como para plataformas de Apple iOS, en la Google Play y en la Apple Store respectivamente. Es una primera versión, va a ir de menos a más. Hemos considerado que lo más importante era orientarla a tres funciones básicas y muy necesarias para fomentar la comunicación con la comunidad. Por un lado está un apartado de notificaciones. Pretendemos que sea el centro de comunicación con la comunidad universitaria para llegar a cualquier tipo de aviso personalizado o aviso que sea de interés general para la universidad. Ahí, por ejemplo, tenemos dos primeros tipos de avisos claros que van a estar funcionando. Uno de ellos son las calificaciones de los alumnos, que hasta ahora se lanzaban por SMS, ahora van a venir ya directamente por medio de esta aplicación. Otra de las funcionalidades importantes que hemos querido potenciar ha sido la de noticias, que sea un agregador de noticias. Y otro apartado que hemos considerado muy importante es el apartado de localizaciones, para poder localizar todos los servicios y centros de la universidad. Se pueden buscar con diferentes tipos de criterios, de filtros, se pueden buscar por texto o incluso se pueden buscar de una manera más gráfica a través de un plano. Entonces, aquí veríamos todas las ubicaciones, podemos ir haciendo zoom en las diferentes partes y podemos ir viendo, pues, por ejemplo, dónde estamos ahora ubicados, con toda la información por ejemplo, en el edificio que estamos, de todos los servicios que tenemos disponibles y acceso directo para poder establecer el contacto con ellos. Por ejemplo, si quisiésemos llamar por teléfono, simplemente dándole al icono del teléfono, haría la llamada. Estas son las funciones básicas con las que parte la aplicación. Ya tenemos en desarrollo muchas otras, pero al mismo tiempo va a ser una aplicación que pretende ser un lanzador de otros servicios. Por ejemplo, ahí se pueden ver 3 servicios que son portales de la web, como por ejemplo el portal de estudios, el portal de PDI y el portal de investigación, además del directorio telefónico de la universidad. Siempre con la posibilidad de que un usuario puede configurar todo a la medida que él quiera. Por ejemplo, tipos de noticias que quiere recibir, cómo quiere recibir las notificaciones, si no las quiere recibir, el idioma y multitud de otras opciones que se van a ir incorporando poco a poco. Como sabedes, todavía non está rematado o proceso de admisión de estudantes á universidade. Os datos que temos hasta ahora é que se están comportando a admisión de estudantes de unha forma similar ao ano pasado. Seguimos tendo os mesmos problemas de baixa de alumnos nos mismos, por lo tanto, creemos que este é un ano de transición, porque o que estamos preparando a nova oferta de títulos que se pondrán en marcha no curso 18-19. Hai un título novo que é unha actualización de edificación energéticamente eficiente, que é un mestrado que o ano pasado nos impartía, que este ano se volve a impartir. E o que hai como novidade este ano é a posta en marcha dun doble mestrado. De forma que hai un doble mestrado, de forma que os alumnos de Enxeñería de Camiños, Canales e Portos poden facer simultaneamente o mestrado de MBA. A residencia universitaria, nos estamos traballando na previsión de que no segundo trimestre do curso podamos ter disponible esa residencia, podamos dotala para poder poñela en marcha o antes posible.